Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos una tarde más a este tiempo de estudio y de meditación de la palabra del Señor. La verdad es que nos alegramos mucho de poder compartir con ustedes este tiempo. Y si les parece, vamos a ponernos en la mano del Señor con una oración. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por este día, gracias por la oportunidad que nos da de poder compartir de tu palabra, Señor, de seguir estudiando y meditando a través de ella tus verdades, las cuales, Señor, tú nos revelas para que podamos conformar nuestras vidas a la imagen y semejanza de la de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y también, Señor, seguimos rogándote para que tu palabra, si puede llegar a un corazón endurecido aún, Padre, por el pecado, tú tengas misericordia de él y por el poder de tu Evangelio y por tu gracia puedas hacer que ese corazón sea transformado en un corazón de carne, que reciba a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida y que pueda ser también integrado al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, para adorarte y alabarte y glorificarte eternamente y para siempre. Confiamos en el poder de tu palabra, confiamos en tu misericordia y en tu gracia, Señor, para que todo lo que podamos compartir te honre a ti, Señor, y edifique y también dé vida en todos, en aquellos que escuchamos en este día. Así te lo rogamos y te damos las gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Pues vamos a seguir con el estudio de Primera de Tesalonicenses y si recordarán, la semana pasada comenzamos el capítulo 3 viendo los versículos del 1 al 10 y ya pudimos estudiar concretamente los versículos del 1 al 4, así que hoy vamos a concluir con esta porción a través de los versículos que nos restan del 5 al 10. Así que les invito a buscar Primera de Tesalonicenses capítulo 3 y vamos a leer versículos del 5 al 10. Y dice así la palabra: Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié para informarme de vuestra fe, por temor a que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara en vano. Pero ahora Timoteo ha regresado de vosotros a nosotros y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe y amor y de que siempre tenéis buen recuerdo de nosotros, añorando vernos, como también nosotros a vosotros. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados respecto a vosotros, por medio de vuestra fe. Porque ahora sí que vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Pues, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de vosotros, según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver vuestro rostro y que completemos lo que falta a vuestra fe? Bueno, como estábamos viendo la semana pasada, en este pasaje encontramos una serie de puntos que nos hablan acerca de una iglesia ejemplar que tiene un corazón ejemplar. Así que vamos a ver hoy 4 puntos más, ya aparte de los 3 que vimos la semana pasada, en estos versículos del 5 al 10, 4 puntos más que nos hablan acerca de un corazón ejemplar que tiene una iglesia ejemplar. Y el primer punto es el que encontramos en el versículo 5, que podemos llamarlo la protección de un corazón ejemplar. Y dice así nuestro pasaje, el apóstol Pablo hablando en este pasaje: Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié para informarme de vuestra fe, por temor a que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara en vano. Miren, el apóstol Pablo está aquí repitiendo esos sentimientos que ya había mostrado anteriormente hacia los tesalonicenses respecto a su cuidado pastoral. Y ahora manifiesta, como acabamos de ver, su deseo de proteger la fe de ellos. Pablo quería saber cómo la fe de ellos había soportado las pruebas, las tribulaciones y las persecuciones que sabemos ellos habían tenido que enfrentar. Y en este sentido, como vemos en el versículo, en el texto, el temor que Pablo tenía era que el tentador hubiera conseguido que ellos rechazaran o no confiaran plenamente en el Evangelio. Y miren, queridos hermanos, para nosotros también como iglesia, no debería de haber mayor preocupación
que aquella que deberíamos de tener por proteger la fe de los hermanos, protegernos la fe los unos de los otros. Como ya hemos hablado anteriormente en otras ocasiones, sabemos que todos tenemos que sufrir pruebas. Las pruebas están ahí y todos, absolutamente todos los creyentes tenemos que pasar por ellas. Y sabemos, como nos dice la palabra, que éstas vendrán con el fin de probar la pureza de nuestra fe. Pero también sabemos, porque así nos lo dice la palabra, que sufriremos tentaciones por parte del enemigo, por parte del tentador. ¿Con qué propósito? Pues con el fin de destruir esa fe. Por esta razón, hermanos, como iglesia, nosotros tenemos que orar los unos por los otros de una manera incansable. ¿Para qué? Para que nuestra fe sea protegida por el Señor. Y hermanos, esto debe de ser un motivo permanente en esa lista de oración que estoy seguro cada uno de nosotros tenemos delante del Señor. Pero debería estar casi que muy por encima, sin lugar a dudas, de esas peticiones incluso que a veces, pues lícitamente tenemos por nuestras necesidades materiales. Hermanos, tenemos que orar los unos por los otros para que esa fe sea protegida por el Señor y cuando vengan esas tentaciones por parte del tentador, el Señor nos ayude a poder vencerlas. Que Dios nos guarde de estos ataques del tentador que, como decimos, están orientados a destruir nuestra fe en Él, y que la prueba de parte de Dios nos ayude a fortalecer esa fe. En segundo lugar, encontramos el deleite de un corazón ejemplar. Y dice así los versículos del 6 al 8. Pero ahora Timoteo ha regresado de vosotros a nosotros, y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe y amor, y de que siempre tenéis buen recuerdo de nosotros, añorando vernos, como también nosotros a vosotros. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados respecto a vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora sí que vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Miren, vemos aquí que cuando el apóstol Pablo recibió de parte de Timoteo las alentadoras noticias de que aquellos hermanos de Tesalónica estaban perseverando en la fe y en el amor los unos por los otros y por él, nos dice nuestro pasaje que Pablo fue consolado, su corazón fue consolado, y en medio de sus propias tribulaciones y sus pruebas, el apóstol recobró aliento. Qué bello, ¿verdad, hermanos? Ver cómo el apóstol Pablo pudo sentirse consolado por medio de la fe de sus hermanos y por saber que seguían firmes en el Señor. A pesar de todo lo que estaba pasando, a pesar de que el apóstol, como sabemos por la palabra, estaba sufriendo también, pues incluso ahí, en medio de ese sufrimiento, nos dice que él encontró consuelo y que aquellas palabras le dieron ánimo y fuerza para seguir su ministerio. Y es que también sabemos, ¿verdad?, que no hay mayor deleite para cada uno de nosotros. No puede haber mayor deleite para una iglesia y para cada creyente que conforma ese cuerpo de Cristo, que el hecho de saber que todos los creyentes que la integran, como veíamos también anteriormente, siguen perseverando en la fe y en el amor. Por eso también es importante, queridos hermanos, que nosotros sigamos exhortándonos los unos a los otros para perseverar en nuestra fe en Cristo, y a que busquemos no distraernos con las trivialidades que hay en este mundo, con todas aquellas cosas que nos son vanas y que nos distraen, sino que nosotros, queridos hermanos, podamos enfocar nuestra mirada en seguir peleando esa buena batalla de la fe hasta el día del Señor Jesucristo. Ese día que todos anhelamos, ¿verdad?, y al que deseamos llegar firmes en la fe, para que nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo nos reciba para siempre junto a Él. En tercer lugar, encontramos también en este texto la gratitud de un corazón ejemplar. Y dice así el versículo 9: Pues,
¿Qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de vosotros? Miren, como podemos observar en este versículo, vemos cómo el apóstol Pablo estaba realmente agradecido a Dios, profundamente agradecido a Dios. Y lo estaba por el progreso espiritual de estos hermanos de Tesalónica. Y como decíamos antes, por su perseverancia en la fe. Casi que el apóstol parece como que no tenía manera de expresar a Dios su gratitud por lo que estaba sucediendo en la vida de ellos. Y además vemos como Pablo estaba en deuda con el Señor por ese gozo tan grande que rebosaba en él y que le había producido el haber escuchado ese informe alentador de Timoteo. Así también pues debe de suceder en nosotros, queridos hermanos, como creyentes que pertenecemos a una iglesia que es el cuerpo de Cristo. Igual, también nosotros tenemos que deleitarnos, como veíamos antes, y gozarnos con gran gozo de poder ver la perseverancia en la fe de los hermanos. Y nosotros, de la misma manera que lo estaba sintiendo Pablo, pues también tenemos que estar en deuda con nuestro Señor, por permitirnos precisamente regocijarnos juntos con Él por todo ello. Así que sigamos hermanos gozándonos por cómo el Señor guarda y persevera a nuestra iglesia, y preserva a nuestra iglesia, cómo guarda y preserva a nuestra iglesia, y cómo nos guarda perseverando en la fe en el Señor. Sigamos también trabajando para que el Señor nos ayude a seguir siendo usados por Él y gocémonos por la salvación que Él sigue otorgando a otros. Y ya por último, podemos ver en el último versículo, en el versículo 10, la intercesión de un corazón ejemplar. Y dice así este versículo 10: sigamos según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver vuestro rostro y que completemos lo que falta a vuestra fe. La intercesión de un corazón ejemplar. Mire, y es que el apóstol Pablo, a pesar de todo su gozo, a pesar de toda su gratitud al Señor por lo que Él hacía en su pueblo, vemos que aún así Él sigue persistiendo en las oraciones por cada uno de ellos, y lo hace de manera insistente. Dice que lo hacía de día y de noche, con gran insistencia, con la meta de que esa oración pudiera completar lo que faltara de la fe de ellos. Miren, nuestra fe está siendo, como sabemos, purificada y probada. Y por eso, como aún estamos con una fe imperfecta, debemos, al igual que Pablo, rogar a nuestro Dios por nuestros hermanos, y que nuestros hermanos rueguen por nuestra fe también, con motivos orientados a que la fe de la Iglesia se siga fortaleciendo y fomentemos, ¿verdad?, que haya esa fortaleza en la fe de cada uno de nosotros. Y miren, tenemos que orar como lo hacía Pablo, con insistencia, hermanos, con insistencia. Porque recordemos lo que ya hemos dicho, no hay mayor preocupación en nuestras oraciones que interceder ante Dios por la fe de los hermanos. Roguemos entonces a Dios que nos ayude para que pongamos en nuestros corazones, como decimos, el orar los unos por los otros, pero orar por la fe de los unos y de los otros. Esa fe que el Señor ha puesto en nuestros corazones, para que podamos sostenernos firmes y fieles en ella, siendo fortalecidos en medio de la prueba y ayudándonos para que cuando el tentador venga podamos vencer la tentación y seguir firmes en esa fe. Que el Señor los cuide y los guarde. Terminamos por aquí, queridos hermanos, y en su voluntad volveremos a encontrarnos la próxima semana para seguir estudiando esta preciosa carta de Primera de Tesalonicenses. Un abrazo para todos y que el Señor los cuide. Amén.